Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. Buenos días, don Pedro, ¿cómo está usted? Buen día, mucho gusto de saludarlos. Ofrezco disculpas que ando un poco contra el reloj, pero la gran novedad aquí es en la mañana el anuncio del gobierno estadounidense de que expulsan a 60 diplomáticos rusos y, por cierto, le obligan al gobierno ruso a cerrar uno de sus consulados en Seattle, en el estado de Washington, y al mismo tiempo en Europa se anunció hoy 14 países de la Unión Europea también expulsan diplomáticos rusos, todo esto en solidaridad con el Reino Unido, que fue el primero en tomar medidas después que estaban seguros el intento de envenenar a un ex espía y a su hija allí mismo en Gran Bretaña fue culpa precisamente de agentes del gobierno ruso. El gobierno ruso lo ha negado, obviamente esto cambia dramáticamente la situación que había entre los gobiernos en Washington y Moscú, y ahora no solo habrá que esperar el próximo paso, sino también lo que puede ocurrir en términos de cosas que Rusia y Estados Unidos estaban tratando de buscar con respecto, por ejemplo, a la lucha contra los terroristas de ISIS. Así es. Don Pedro, el tema del Senado de Estados Unidos, que dice que estudiará la influencia, la influencia de China en África. Incluso hablan de aquella base que ya China prácticamente tiene instalada en el Cuerno de África, en la entrada del Mar Rojo. Bueno, China se está expandiendo de a poco militarmente, lo ha hecho mucho comercialmente. En América Latina tiene cifras invertidas inmensas, pero el tema militar, China ahora también, como un par de veces Estados Unidos le ha mojado la oreja, como se dice popularmente. El otro día otra vez enviaron un buque de guerra a navegar por aguas que China reclama como suyas, alrededor de unos islotes ahí semi-artificiales. Y entonces aquí el gobierno estadounidense, por un lado, está con el tema de los aranceles, por el otro el Senado anuncia esta investigación que por lo pronto les diré, por ahora es más ruido que nueces. Melton Pineda. Don Pedro, además de la declaratoria de guerra económica que le ha hecho Donald Trump a China, pero está más próximo, como información, el anuncio de Donald Trump de construir el muro con México unilateralmente. Bueno, siempre iba a ser unilateralmente, pero lo que no tiene el dinero para construirlo, pueden hacer algo simbólico, pero en este presupuesto que él firmó a regañadientes la semana pasada, no hay dinero para la construcción, hay dinero para algunas mejorías en términos de vigilancia, hay algunas cosas para contratar personal adicional, pero casi no hay dinero. Creo que lo que hay puesto en el presupuesto alcanza para 10 millas o algo por el estilo. Y estamos hablando de un presupuesto que requeriría más de 20.000 millones de dólares para cubrir los cientos de millas que están descubiertos. Don Pedro, esta situación de Perú, ¿qué información tiene usted de cómo puede evolucionar y cómo puede impactar en otros lados? Bueno, en el caso de Perú, por ahora la expectativa es ver cuánta cuerda le van a dar al presidente. El presidente no tiene partido, es más bien un señor que es considerado honesto, un tecnócrata, un hombre que tenía la confianza de Kuczynski, pero Perú tiene un pueblo que en este momento siente que lo han quemado varias veces. Hay una expresión por ahí que dice: el que se quema con leche ve a la vaca y llora. Y en este caso estamos hablando de que el que se quema con corrupción ve a los políticos y grita. Y hay gente furiosa y hay un ambiente que va a ser muy difícil gobernar porque le van a cobrar las cuentas inmediatamente y este hombre no tiene el respaldo del aparato de un partido. Así que eso es muy preocupante. Ahora les cuento dos muy rápidas. Odebrecht, de acuerdo a documentos publicados en un diario brasileño, le dio 35 millones de dólares a Nicolás Maduro para su campaña, a cambio de que le aprobaran miles de millones de dólares en contratos.
Esa es una. Y hoy se está difundiendo que Odebrecht estaba en una negociación muy importante con el régimen cubano, pero todavía ahora están comenzando a difundir algunos de los datos. No he tenido oportunidad de hincarle el diente para poder compartir más detalles. Y Odebrecht, por cierto, tiene negocios muy importantes aquí en el sur de Florida, y hay quienes dicen que o es un milagro, cosa que en el mundo de la política yo no creo, o estamos haciendo mal el trabajo los periodistas, porque hasta el momento no ha salido nada, vamos a decir, irregular en las negociaciones con políticos de aquí, del área en la que vivo. Dudo, me encantaría pensar que son los políticos más limpios. Lamento comunicar que lo dudo. Don Pedro, Puigdemont está preso después de su declaratoria, ¿verdad?, de prófugo de la justicia española, y como es lógico, detractores, seguidores. ¿Qué puede pasar? ¿Qué lectura hace usted de esta vuelta que ha dado ese proceso en la Cataluña española? Vamos a ver mucho ruido como el que se vio en las calles. Hubo una cantidad de gente herida, hubo una cantidad de gente arrestada, va a haber más manifestaciones. Temo que los grupos más radicales van a recurrir a la violencia para defender, entre comillas, la dignidad del señor Puigdemont. Yo me parece que el proceso por ahora va a seguir el camino legal, y tiene para un rato detenido el que fuera presidente de la Generalitat española, catalana, pero puede haber una jugada maestra de negociar la libertad de Puigdemont a cambio de que afloje la presión separatista. Ver para creer. Bien, Sí. Gracias, don Pedro, gracias por su... Gracias a todas las ustedes, un informaciones. abrazo. El Sol de la Mañana.